Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, en base al libro de Harrison y un apoyo de la UpToDate y el libro de Rheumatology de Hochberg. Vamos a comenzar con este caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 27 años de edad. Es natural de Cochabamba, tiene gesta 2 para 1, fecha última regla imprecisa porque el paciente llegó inconsciente. Cuando comienza a presentar aproximadamente el cuadro de ayer a las 7 p.m. con cefalea frontoparietal de fuerte intensidad, asumimos que es de 8/10 o 9/10 sobre la escala visual análoga del dolor, es constante, no se irradia y concomitantemente posterior presenta vómito de contenido alimentario en 2 oportunidades después de las 2 horas. Posteriormente pierde el estado de conciencia de forma súbita, por lo que ingresa al hospital y es llevada a terapia intensiva. Posteriormente, dentro de los antecedentes familiares, padre y madre con hipertensión arterial controlado. En los antecedentes personales presenta cefaleas recurrentes en región frontal de larga data, niega hipertensión arterial sistémica. En el examen físico nos vamos a ir a lo positivo, que es lo que tiene el paciente. ¿Ok? Vamos a ver que está sedada, está conectada a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Y la parte neurológica hay que tener muy en cuenta porque este paciente perdió el estado de conciencia. Por lo tanto, debemos hacer hincapié en el examen físico neurológico y la tomografía de cerebro. Lo que vamos a encontrar se evidencia una desviación de la mirada en forma conjugada hacia la derecha. ¿Ok? Probablemente la lesión esté contralateral, pero las pupilas están isocóricas, es decir, no está comprimiendo el mesencéfalo, son normorreactivas a la luz. Después, algo positivo en el abdomen, en realidad en la pelvis, se encuentra útero aumentado de tamaño por debajo de la cicatriz umbilical. Entonces, en los exámenes complementarios se realiza una tomografía simple de cerebro, donde se evidencia esta zona hiperdensa en la región de ganglios basales y frontoparietal izquierdo. Aparentemente es un sangrado, es un evento vasculocerebral de tipo hemorrágico, o que pudiera ser un isquémico que se hubiera convertido en hemorrágico porque ya existe invasión de los ventrículos. Entonces, este paciente, esta ha sido la causa por lo que ha perdido el estado de conciencia. Y en la ecografía obstétrica pues evidencian un producto único vivo aproximadamente 12 semanas. Entonces este paciente, como ustedes verán, tiene una clínica pues no tan florida de una enfermedad autoinmunológica. Pero lo que llama la atención es que por qué en una embarazada presenta un evento vascular hemorrágico. Entonces, o isquémico. Entonces hay que investigar las posibles causas. Por lo tanto, le piden un perfil inmunológico. ¿Okay? Se le pide anti-DNA, anti-SM, anti-RO, anti-LA, complemento, el test de RA, el anticoagulante lúpico y cardiolipinas, el cual sale positivo. Y los anticuerpos también anticardiolipinas IgM también sale positivo. Y acá nos falta el anticuerpo. Aquí tenemos el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina. Y nos falta un tercer anticuerpo. Bueno, pues con esto vamos a ver cuáles son los criterios de diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Para eso tenemos que saber criterios clínicos y criterios laboratoriales. ¿Qué anticuerpos encontramos en el SAF, el síndrome de anticuerpo fosfolípido? ¿Cuál es la clasificación del SAF? ¿En qué otras enfermedades encontramos síndrome de anticuerpo antifosfolípido? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y cuál es el tratamiento del SAF catastrófico, ya que tiene una alta mortalidad? Bueno, en el libro de Harrison se encuentra en el capítulo 379. Entonces vamos a definir qué es el SAF.
no es nada más una trombofilia adquirida que está mediada por anticuerpos, es decir, estos anticuerpos hacen que algún trastorno anormal y funcional pase con las plaquetas y endotelios, que le predispone, o en realidad que le caracteriza porque suceden trombosis arterial, venosa, recurrente y que tiene algún compromiso y morbilidad durante el embarazo. Recordemos que nuestra paciente tiene un embarazo de 12 semanas y acude por la clínica neurológica. Recordemos que estas preguntas, a medida que vayamos avanzando las diapositivas, ustedes las tienen que ir contestando. ¿Okay? Entonces, ¿qué anticuerpos existen? Según el libro de Harrison, es en esta parte. Tenemos anticuerpos contra la glucoproteína 1 beta 2 y protrombina. ¿Okay? Ese es anticuerpo muy importante. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué se forman estos anticuerpos. La concentración plasmática de este anticuerpo, de esta beta 2 glucoproteína 1 es de 50 a 200 micromol ml. Luego, además de este anticuerpo, se encuentra el anticoagulante lúpico. Estos anticoagulantes lúpicos suelen ser positivos en infección por treponema pallidum. Esto se denomina un falso positivo. Pero para recordar debemos entender que existen tres tipos de anticuerpos. Los anticuerpos anticardiolipina, que es una inmunoglobulina G, o que también se puede identificar por inmunoabsorción enzimática, que es la inmunoglobulina M. El segundo anticuerpo es el anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína, que se puede detectar por este método, por la IgG o la IgM ELISA. Y el tercero es la prueba del anticoagulante lúpico. ¿Okay? Entonces tenemos dos anticuerpos y una prueba de anticoagulante lúpico. Entonces acá el libro de Harrison nos muestran las características y comentarios de estos anticuerpos. Anticuerpo contra la cardiolipina y anticuerpo contra la glucoproteína 1 beta 2. Entonces, ¿dónde se encuentran ahora esta cardiolipina y este receptor, ¿no? Y estas dos beta? Se van a encontrar en los endotelios y en algunas plaquetas. ¿Okay? Ahora, debemos de preguntarnos de dónde vienen o de dónde proceden o cómo se forman estos anticuerpos, que lo vamos a ver en patogénesis. La clasificación de SAF se divide en tres. En un primario, que solo es SAF, ¿okay? Y en uno que es secundario, porque está asociado además a otras enfermedades, sobre todo enfermedades autoinmunitarias como lupus, artritis y demás. Y el tercero, que es el SAF letal. ¿Por qué letal? Porque estos trombos, estos microtrombos, se van a formar de manera rápida y van a afectar a órganos, por ejemplo, cerebro, corazón, riñón, pulmón. Y cuando afecta 3 órganos o más, ahí se denomina catastrófico, porque tiene alta mortalidad. Ahora, con relación a la epidemiología, ¿cuánto de estos cuerpos, de estos pacientes tienen SAF? De los pacientes que tienen los anticuerpos antifosfolípidos que se unen a proteínas plasmáticas, representan del 1 al 5% de la población en general. Es decir, independientemente de la clínica, los pacientes o las personas tienen anticuerpos antifosfolípidos del 1 al 5%. Y en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, el 33% tienen estos anticuerpos. Esto es importante. ¿Por qué sucede o por qué se forman estos anticuerpos que predispone a la microtrombosis y fenómenos proinflamatorios? Actualmente no se tiene una fisiopatología clara del todo entendida el por qué sucede. Pero sabemos que cuando una persona tiene infección, tiene alguna agresión oxidativa, esfuerzos físicos, cirugía
o suspensión del tratamiento con anticoagulantes, el SAF empeora. ¿Ok? Lo que pasa es que por algún motivo, por algún estímulo, hay un cambio estructural en esta glucoproteína beta 2. Lo que hace que este cambio estructural de esta glucoproteína es unirse a otros componentes como el ApoER2 y al receptor glucoproteína 1B, 9 y 5, y a los PF4, lo que induce la activación de células endoteliales, plaquetas y monocitos. Es importante que esta glucoproteína desencadena todos estos fenómenos de microtrombosis. Además, se activan vías como la proteincinasa PET38, que es activadas por mitógenos, y el factor nuclear kappa, que provocan interleucinas proinflamatorias como la interleucina 1, 6, 8, que además predispone un estado protrombótico. Entonces, en esta imagen vemos, por ejemplo, cómo estos anticuerpos van contra esta glucoproteína. Y estas glucoproteínas están en los endotelios. Entonces, lo que no se sabe es por qué se forman estos autoanticuerpos. Entonces, estos autoanticuerpos, además, en los monocitos expresan el factor hístico. Posteriormente, induce a la adhesión y agregación plaquetaria inducida por estos anticuerpos, formando microtrombos. Ustedes aquí ven en esta imagen, esta es la glucoproteína beta 2 y cómo con los anticuerpos van interaccionando y van activando moléculas de adhesión endotelial, van activando a través de estos receptores estos dos importantes que ya mencionamos, el factor nuclear kappa y las proteínas de mitógenos asociados a P38, lo que predispone a un fenómeno proinflamatorio y protrombótico. Entonces, además estos pacientes vamos a ver que están asociados a abortos inexplicables de una causa, o sea, por qué tienen abortos frecuentes. Lo que pasa es que estos anticuerpos interaccionan con las células deciduales que inducen fenómenos proinflamatorios, lo que induce a trombosis y hay una reacción de estos anticuerpos contra los trofoblastos. Es decir, tres mecanismos: fenómeno proinflamatorio 1, microtrombótico y destrucción de células tromfoblásticas. Entonces, este mecanismo induce a la pérdida del producto. Entonces, un paciente, una persona que tenga esta enfermedad presenta manifestaciones clínicas. Entonces, lo que sucede es la formación de anticuerpos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Trombosis en todo nivel, a nivel venoso y a nivel arterial. Entonces, estas trombosis, lo más frecuente es la trombosis venosa profunda, con un 39%. Luego tenemos el IVEDUS reticular, en un 24%. Embolia pulmonar, 14%. Tromboflebitis superficial y trombosis en otros centros. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas por anticuerpos antifosfolípidos. Obviamente vamos a tener luego trombosis arteriales. Estas trombosis arteriales es como nuestro caso clínico, que viene con un evento vascular isquémico que probablemente se haya convertido en hemorrágico, que es una apoplejia. Entonces, una trombosis arterial en nuestro caso, en nuestra paciente. Además, está asociado a engrosamiento y disfunción de válvulas cardíacas y vegetaciones de Lehmann-Sachs. Por ejemplo, esta vegetación de Lehmann-Sachs también se presentan en lupus. Luego tenemos episodios isquémicos transitorios, isquemia de miocardio, úlceras en extremidades inferiores, gangrena, trombosis arterial en extremidades, trombosis en arterias retiniana y amaurosis fugaz, e isquemia de vísceras u órganos en necrosis vasculares de huesos. Todo esto es por un trombo en arteria. Luego tenemos otras manifestaciones neurológicas de origen incierto. Estos pacientes presentan migraña, epilepsia, corea, ataxia, tienen manifestaciones renales, por ejemplo, por una trombosis de arteriovena renal
o de glomérulos, tiene manifestaciones osteoarticulares, manifestaciones obstétricas, sobre todo en pacientes que tengan preeclampsia y que tengan algún evento vasculocerebral, siempre sospechar en un SAF. Manifestaciones fetales, esto es muy importante, ojo con esto. Por ejemplo, habíamos mencionado que dentro del criterio diagnóstico debe haber algún dato de trombosis arterial o venoso, pero además debe presentar pérdida fetal, ¿ok? Esta se denomina precoz cuando es menos de 10 semanas, es lo más frecuente con un 35%, o una pérdida fetal tardía más del 10%, y un parto prematuro entre los productos nacidos vivos. Y dentro de las manifestaciones hematológicas existe trombocitopenia y anemia hemolítica autoinmunitaria. Por ejemplo, este es un artículo de la revista Arthritis Rheumatology, del American College of Rheumatology, donde investigan las características clínicas e inmunológicas y patrones de enfermedad en expresión en un estudio de corte de 1000 pacientes. Y lo que se ha encontrado es que en estos 1000 pacientes, los que cumplieron los criterios de diagnóstico de SAF, un 32% tenía TVP, trombosis venosa profunda, el 22% trombocitopenia, 20% libedos reticulares. El libedos reticulares, ya van a ver ustedes en la imagen, son como arañitas, es una red, ¿no? Es una red eritematosa, que lo vamos a ver en alguna imagen posteriormente. Luego, en un 13% con un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, como en nuestro caso clínico. Luego presentan tromboflebitis superficial, embolia pulmonar, pérdida fetal y un ataque isquémico transitorio. Entonces, por ejemplo, acá vemos una imagen en una endocarditis verrucosa de Lehmann-Sachs, donde se ve, por ejemplo, esta es una persona, una mujer de 52 años, que tiene lupus y murió por neumonía y una neumonitis intersticial crónica. La neumonía pues hubiéramos resuelto, ¿no? Pero la neumonitis intersticial crónica es un desgaste, es una destrucción severa estructural del parénquima pulmonar que prácticamente necesita un trasplante pulmonar. Por eso suponemos que haya fallecido. Entonces, lo que en la anatomía patológica, es decir, en la autopsia post-mortem, donde se encontraron en corazón estas vegetaciones que no han sido, dice según esto, que no han sido observados a la ecocardiografía. ¿Ok? Además, en el cerebro se ha encontrado también accidente vasculocerebral. ¿Ok? Entonces, esto es importante en una enfermedad autoinmunitaria. Además, tenemos un síndrome, que es el síndrome de Sendon, que es libedos reticulares generalizado con un accidente vasculocerebral que presentan en el SAF. Aquí tenemos el famoso libedos reticulares. Miren que son líneas rojas en forma de red que la mayor parte se encuentran en miembros inferiores y que algunos llegan a producir necrosis y ulceración. Por ejemplo, este libedos reticulares es un paciente con anticuerpos en lupus, con anticuerpos antifosfolípidos, con libedos reticulares, donde además presentan la formación de úlceras. Si ustedes se dan cuenta, también acá hay una asimetría. Probablemente sea por la posición, pero hay un aumento de volumen y tamaño en el miembro inferior derecho, pues probablemente sospechando una trombosis venosa profunda. Obviamente acá habría que hacer la maniobra semiológica de Hofmans para ver si hay dolor a la compresión. Ahora, también se ha demostrado que a nivel de la piel hay pérdida de la matriz extracelular en la dermis y en el tejido conjuntivo que predispone a esta lesión denominada anetoderma, que son lesiones circunscritas arrugadas en el tórax. Esto es importante y es posible pregunta de examen. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace un diagnóstico?
se usan criterios clínicos y criterios laboratoriales. Dentro de los criterios clínicos es identificar a una trombosis vascular, sea venosa o sea arterial, que tenga embolia pulmonar, que tenga TBP, que tenga algún evento vasculocerebral isquémico o hemorrágico, que tenga trombosis vascular, ¿ok? ¿Y cómo vamos a detectar la trombosis? Pues por angiotomografía, por ecodoppler, etc. Eso es nuestro primer criterio clínico. El segundo es que tenga alguna complicación durante el embarazo. ¿Y cómo vamos a saber que tenga complicación durante el embarazo? Por 3 de estos. Una muerte o más que no están explicadas, una muerte del feto que no estén explicadas por una anormalidad morfológica después de la 10ª semana de gestación. Otro es que tenga 1 o más nacimientos prematuros morfológicamente normal antes de las 34 semanas de gestación, o que tenga alguna situación como eclampsia o preeclampsia grave o insuficiencia placentaria. O el tercer criterio clínico es que haya tenido 3 abortos espontáneos consecutivos, el cual no tenga una explicación y que sean antes de la 10ª semana de embarazo. ¿Okay? Esto es importante, es posible pregunta de examen. Y los criterios de laboratorio incluyen que tenga positivo cualquiera de estos, un anticoagulante lúpico, anticuerpo anticardiolipina o anticuerpos contra la glucoproteína beta 2,1. Estos dos últimos mencionados deben tener un valor intermediario o altos en 2 ocasiones, ojo con esto, con una diferencia de 12 semanas. Esto es importante. Entonces, con estos dos, yo hago el diagnóstico de SAF. Ahora, un paciente que viene con TBP, ¿no? Que tenga trombosis venosa profunda, yo debo descartar otras enfermedades. Por ejemplo, trombofilias de causa hereditaria o adquirida, o anemia hemolítica, ¿ok? O trombocitopenia de algún u otro origen. Por eso es importante el diagnóstico, el criterio clínico y el criterio laboratorial. Entonces, terminamos con esto. ¿Qué vamos a hacer en el tratamiento? El tratamiento, como se forman coágulos, trombos, vamos a dar anticoagulantes o antitrombóticos. Pero ¿qué es lo importante de esto? De estos anticoagulantes, lo más eficiente se ha encontrado, según la evidencia, la warfarina. ¿Okay? Ustedes recuerden que la anticoagulación en fibrilación auricular crónica, el INR es entre 2 a 3. Esto es nuestro rango de INR que debe de estar. Pero en estos pacientes el INR debe estar de 2.5 a 3.5. Ojo con esto, posible pregunta de examen. Además, se debe asociar a algún antiagregante plaquetario como el ASA con 80 miligramos día. Obviamente, en el embarazo la warfarina está contraindicado. Por lo tanto, se usa heparina de bajo peso molecular asociado a ASA. Ahora, para evitar abortos, también se han investigado que pudiera funcionar la inmunoglobulina intravenosa a razón de 400 miligramos kilogramo de peso durante por lo menos 5 días. ¿Cuál sería el mecanismo de acción? Sabemos que estos anticuerpos podrían antagonizar a estos anticuerpos a los anticuerpos antifosfolípidos. Posiblemente sea ese el mecanismo de acción. En algunos de los casos del SAF, los corticoides han sido ineficaces. ¿Okay? Pero, por ejemplo, en los pacientes que tengan anticuerpos contra los fosfolípidos y sin complicaciones clínicas, es decir, una mujer embarazada de repente, porque por el antecedente de que su mamá tuvo un SAF, se va a hacer un laboratorio, pero no tiene nada de clínica, pero le sale positivo los anticuerpos, tiene el riesgo de padecer episodios trombóticos.
Por lo tanto, solo se trata con antiagregante plaquetario. ¿Y qué es lo que dice la medicina basada en la evidencia? Por ejemplo, para personas con tromboembolismo venoso, utilizamos anticoagulante sin aspirina si es venoso. Se recomienda un INR de 2.5. ¿Okay? Y eso para trombosis venosa. Para los pacientes que tengan un tromboembolismo arterial, ahí sí o sí se usa warfarina, pero dice aquí un INR de 2 a 3 más dosis de aspirina baja, es decir, como antiagregante plaquetario. Pero en el libro de Harrison es de 2.5 a 3.5. Ojo con eso. Y además que la anticoagulación en síndrome antifosfolípido, por ejemplo, catastrófico, es importante iniciar anticoagulación, corticoides, intercambio de plasma o administración o recambio de plasma. Bueno, espero que les haya ayudado un poco y haber resuelto las preguntas de un inicio de la videoclase.